Segundo libro de Samuel. El rey David. Primera división. David reina sobre Judá. Por la hermana Mónica Díaz. El rey David, estudios en el segundo libro de Samuel. Continuamos en la primera división de segundo de Samuel, donde vemos a David reinando sobre Judá, desde los capítulos 1 al 4, y seguiremos contemplando el capítulo 2, David en Hebrón, parte segunda. En la misión anterior hemos estado considerando los eventos que tomaron lugar en Hebrón durante 7 años y 6 meses, los cuales dispensacionalmente son imágenes del reinado de Jesucristo en los cielos, cuando la tierra sufrirá el dolor indecible de la tribulación. Leemos en 2 de Samuel capítulo 2, verso 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Los hombres de Judá representan el remanente fiel de Israel en la tierra, en el tiempo que sabrán que su Mesías está en el cielo y se mostrará y se manifestará a ellos. Entonces ellos habrán aceptado a Jesús en su corazón como su Mesías, después de haber escuchado el testimonio de los 2 testigos. Él será rey sobre estos hombres de Judá antes que toda la nación le acepte. Así el remanente fiel será guardado en medio de la tribulación. En los versos 5 al 7 vemos el corazón benévolo de David. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Verso 6. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Verso 7. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. David no se enojó contra la amalecita, pero lo hace responsable de haber dado muerte al ungido del Señor y escribe un lamento, una elegía, enalteciendo a Saúl y a Jonatán. También alaba a los de Jabes de Galaad por haber cuidado a su rey muerto. Esto nos enseña que Jesús no exige el reconocimiento de las personas. Hoy es la libre elección de cada uno, pero llegará el día en que toda rodilla se doblará reconociendo que solamente el Señor tiene el derecho de reinar. En David vemos un reposo completo. Supo descansar en el tiempo y la promesa de Dios. Igualmente con el Señor Jesucristo. Le llevará 7 años en poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Así como David no se apresuró en tomar el reino, aunque sabía que esta era la voluntad perfecta de Dios, y consultaba con él para ver si subiría o no, como esperando el tiempo. Así el Señor Jesús no se apurará, sino que está esperando el tiempo en que su Padre le diga: ahora es el tiempo. Así Jesús vendrá en el tiempo señalado. David no tomó el reino por cuenta propia, sino que vemos una completa sumisión a la voluntad perfecta de Dios. En el tiempo de Dios, sin embargo, no habrá paz hasta que esté reinando el príncipe de paz. Segundo de Samuel capítulo 2, verso 8 al 32, se refiere a este mismo periodo de tiempo. Aunque David es el rey legítimo, sin embargo, Abner tomó a Isboset, el hijo que le quedaba de Saúl, y lo hizo rey sobre todo el resto de Israel. Isboset es muy poco conocido y no se habla mucho de él. Su nombre significa hombre de vergüenza. Él es también llamado Es-Baal en Primera de Crónicas capítulo 8, verso 33, cuyo significado es hombre de Baal, fuego de Baal. Leemos: Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Melquisúa, Abinadad y Es-Baal. Su nombre señala la actitud de Dios hacia él, el hombre de vergüenza. Isboset era un usurpador en este momento. A él no le pertenece el trono de Israel. Tampoco Abner tenía autoridad de Dios para ser rey a Isboset, aunque de acuerdo a la sucesión real habría sido considerado como el gobernante legítimo. Sin embargo, Dios estaba gobernando en la tierra, pero Abner no reconoce esto. Abner, su nombre significa Padre es una lámpara. Dispensacionalmente, este episodio nos enseña que estos personajes en tipo están representando la estrategia falsa o la habilidad diplomática durante el periodo de la tribulación. Abner representa a la fuerza de Israel, a los judíos incrédulos, apóstatas, especialmente en el tiempo de la tribulación. Ellos harán un pacto con el anticristo. Estos judíos incrédulos
dirigirán a la nación por mal camino y le van a influir a aceptar la alianza con las naciones y hará que sigan al anticristo. No saben ni se percatan de la voluntad de Dios, ni del hecho que Cristo está reinando en el cielo y que Él es el verdadero Mesías. Literalmente, Isboset era solo una marioneta a las manos de Abner. Isboset nos habla del anticristo, el cual es un usurpador, aunque sea de la casa de Saúl, mientras que Saúl representa a los poderes gentiles hasta el reinado de Cristo. Abner e Isboset representarían la continuación de esta usurpación en una fecha posterior, que podría representar el reinado fatídico del falso profeta y el anticristo. Entre Joab y Abner había una confrontación que podría haber dado lugar a una sangrienta guerra civil. Sus significados también están llenos de enseñanzas para nosotros. Leemos en 2 de Samuel capítulo 2, versos 12 al 14. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Verso 13, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David, salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Verso 14, y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Mahanaín significa doble compartimiento o doble campamento. Había dos campamentos, el de David y el de Isboset. En 1 de Samuel vimos ya a Abner. Aquí lo vemos que hizo una alianza con toda la casa de Israel, excepto Judá. Hoy nos hablaría de un posible acuerdo de Israel con las naciones. Dispensacionalmente, Abner nos habla del Israel apóstata e incrédulos, quienes pondrán a un usurpador para reinar, haciendo alianza con las naciones, y ese tal usurpador será el anticristo. Pero no nos olvidemos del remanente, y así como todo indica el pronto advenimiento del Señor Jesucristo, también estos poderes están preparándose para el recibimiento y postrera entronización del hombre de la hora, aquel inicuo de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Pero gracias al Señor por el remanente. Ellos también están esperando a su Mesías. Leemos acerca del remanente en Zacarías capítulo 12, verso 4 al 9. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Verso 5. Los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Verso 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Verso 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Verso 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. En todos los tiempos hubo siempre un remanente fiel, aún en el tiempo de los profetas menores. Vemos cómo son sus actitudes. En Zacarías nos dice que Jehová librará primero a Judá, hablando del remanente. Dios mismo nos habla de ello. Nosotros no sabemos ni tenemos la más clara idea a qué tribu pertenece cada judío, y la mayoría de ellos tampoco, pero habrá en ellos un despertar para saber a qué tribu pertenecen y van a buscar su linaje. Las 10 tribus de Israel que fueron dispersadas después del cautiverio cuando Samaria perdió su fidelidad a Dios, es lo que estamos hablando. No obstante, en el tiempo de la tribulación, Judá será primero librada, cuando los 7 años de la tribulación serán acortados un tiempo. El remanente aceptará a Jesús como su Mesías. El resto del capítulo nos habla de una guerra entre israelitas, y esto genera solo confusión. La guerra civil vemos literalmente que nos enseña. Leemos en 2 de Samuel capítulo 2, verso 30 y 31. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Verso 31. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Eran 360 hombres de Abner que fueron asesinados, mientras que Joab ha perdido solo 19 hombres y a Asael. Aquí vemos un conflicto entre la elección del hombre y la voluntad perfecta de Dios. Siempre hay un conflicto
cuando hay dos fuerzas que se enfrentan. Espiritualmente esto nos enseña, al igual que en nosotros en forma individual, siempre hay un conflicto cuando estamos de doble ánimo en todos nuestros caminos. La enseñanza de las dos creaciones es claramente evidente en este circuito. Cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios, la carne trata de usurpar la autoridad de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, comienza el caos. Esto literalmente nos enseña que Joab nunca confió en Abner y finalmente resolvió esta situación para siempre. Joab significa Jehová es Padre, representa la voluntad y la palabra de Dios. Él estaba inmutable en sus sentimientos. Su único pensamiento era la preservación de David. Sabía que mientras Abner e Isboset se mantuvieran vivos, habría problemas. Esto espiritualmente nos enseña que la palabra de Dios nunca cambia. Se presenta la verdad de cada asunto así como está. En contrapartida, durante la tribulación, la voluntad de Dios hace caso omiso de las fuerzas del hombre. Dispensacionalmente esto nos enseña que, aunque en tiempo de la tribulación se dirá que hay paz, sin embargo, se allanará el camino a Jesús para tomar las riendas, es decir, el dominio y el control del gobierno. Los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel en la tribulación son leales a Cristo. Estos apuntan a un tiempo de transición de la Iglesia a Israel. Así Dios nuevamente estará comenzando en su trato con la nación de Israel. Los otros judíos que quedan en la tierra después de que los 144.000 sean levantados son los judíos en Palestina, especialmente quienes han creído en Jesús bajo el ministerio de los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis. Algunos de ellos serán muertos sin duda por el anticristo, como las almas bajo el altar, vistas en Apocalipsis capítulo 15, inclusive cuando los dos testigos sean martirizados por su testimonio. Ellos sabrán la voluntad de Dios y se manifestarán abiertamente en contra del falso profeta y el anticristo. Debemos diferenciar a los 144.000 o el hijo varón visto en Apocalipsis, que son el mismo grupo de judíos creyentes que habrán aceptado a Jesús como su Salvador. Los mismos son correspondientes a la tercera fila de la iglesia. Ellos pasarán parte de la tribulación, en donde durante este tiempo se ve a los dos testigos comenzando su ministerio, mientras que los otros judíos que quedan en la tierra, después de que los 144.000 sean levantados, son los judíos en Palestina, especialmente quienes han creído en Jesús bajo el ministerio de los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis. Literalmente vemos una guerra civil. Una guerra de esta clase nos habla de una casa dividida. Este es el resultado de la rebelión del hombre, de su orgullo, de no querer rendirse y someterse a la voluntad de Dios. Abner y todos los que estaban con él sabían muy bien del ungimiento de David para ser rey, pero igual se opusieron. Y en el versículo 31 vemos que 360 hombres perdieron la vida. Leemos: mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. ¿Cuál fue la causa? No querer someterse. Esta rebelión fue porque Abner y los otros no quisieron someterse a su rey. Tampoco quisieron admitir la voluntad perfecta de Dios. Lamentable situación, también hallamos esto en este periodo de la iglesia, cuando los santos no están dispuestos a guardar la unidad en el vínculo de la paz, y como resultado de esta situación hay confusión. El segundo capítulo termina con una victoria muy clara. Dios obra las cosas según el consejo de su propia voluntad y a veces esto no se hace en una noche. Vamos a ver a medida que continuemos a través de este maravilloso libro que David se estableció finalmente en el trono, así como Jesucristo será firmemente establecido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias al Señor por la exposición de su palabra, la cual alumbra. Que el Señor siga guiándonos en la comprensión de estos maravillosos tipos hallados en su bendita palabra. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén.